Vale, lo primero, gracias a todas las personas por estar dispuestas a venir y deciros que bueno, que la disposición está así porque se va a grabar, pero que la idea es luego que una vez que termine yo mi presentación podamos a lo mejor ponernos de una forma más circular o yo qué sé, o valoremos subirnos arriba para luego reflexionar que no sea como en este de así, sino que sea para intercambiar impresiones, que sea una cosa mucho más distendida e informal, que no sea como un ponente da una clase magistral y el resto hace preguntas, ¿no? Entonces, pues eso, que simplemente la disposición va a ser mientras sea la charla y ya está. Y luego, deciros que por que tengáis acceso un poco a las diapositivas, por si aquí no se veían bien, porque en vídeo sí que se va a editar y se van a poner así en grande y tal, pero quien no las vea bien puede sacar unas copias en físico, por si queréis alguno consultar alguna parte del texto o lo que sea, pues que ahí está. Antes de empezar también quería hacer como unos disclaimers para la gente que ya estuvo en la anterior. Se ha ampliado bastante algunas cosas para que no sea lo mismo. Luego también sí que voy a tomarme como un poco la licencia de hacer algún tipo de juicio de valor o decir alguna cosa un poco más con una intención quizá provocativa, pero no es por la intención de provocar, sino por la intención de luego que en la parte de conversación pues se fomente el debate o la discusión o que podamos como entre todas discutir ciertas cosas, ¿no? Y entonces pues creo que a lo mejor si algún ejemplo lo hablo en abstracto no se entiende, entonces pues sí que es mejor aterrizar a veces cosas que hemos vivido todas o cosas que a mí me pueden parecer mal pero a otra persona no, pero bueno, yo alguna vez haré algún juicio de valor o expondré algo con la intención de fomentar ese debate o esa reflexión, ¿no? También muchas cosas que seguramente lo diga muchísimas veces durante la presentación es que hay muchos grises, es decir, que yo hay cosas que expresaré o describiré y que luego esas cosas que se describen en la cotidianidad de la militancia política o de la acción política se expresan de una forma mucho más civilina, contradictoria, no suele ser todo tan blanco o negro, sino que luego es verdad que muchas veces, pues si se va a criticar amiguismo en un colectivo, en una organización o la existencia de una camarilla, muchas veces las cosas que yo usaré para describir ese tipo de fenómenos no son cosas que se vayan a expresar todos los días de la misma manera, sino que también entre esas cuestiones habrá contradicciones, habrá cosas que no serán tal cual así, en fin, y también muchas de las cosas que voy a decir, que esto también creo que es importante, casi la inmensa totalidad de las cosas que ocurren, en parte es por una falta de cultura militante que tenemos en nuestro contexto histórico, por una ausencia pues eso, de décadas de amnesia colectiva, que creo que nos han llevado pues a donde estamos hoy en día. Y es una de esas consecuencias, y otra consecuencia es que muchas de esas cosas que pasan también pasan porque somos personas. O sea, quiero decir que no la mayoría de las veces las cosas que ocurren no suceden por maldad, por una pulsión maléfica de generar una afinidad o por instrumentalizar un espacio, sino que muchas veces surgen simplemente por la inocencia de ser humanos y hacer la acción política de una forma pues que muchas veces no hemos tenido mentorías políticas, no hemos tenido guías y pues la hacemos como buenamente podemos. O sea que tampoco quiero que haga que cosas que diga parezcan una enmienda a la totalidad, aunque luego lo matizaré durante la presentación, pero bueno. Dicho esto, voy a empezar con el contenido y voy a empezar primero por una justificación de este tipo de ponencia o de contenido, ¿no? Lo justifico primero en que el movimiento libertario o la propuesta anarquista, uno de sus pilares que lleva consigo mismo son la política prefigurativa. Lo que significa es que nuestros actos y nuestra forma de hacer o desplegar la acción política van en consonancia con lo que queremos conseguir. Es decir, no hay una distinción entre fines y medios, por lo que vale, pues eso, la política prefigurativa lo que dice es bueno, que como dicen en la diapositiva, que no sé si Andrés puede pasar cuando, cuando sea posible, que los modos de organización y táctica realizada intentan reflejar con exactitud el futuro de la sociedad que se busca, ¿vale? Y uno de sus pilares son la acción directa, que eso, bueno, lo voy a explicar someramente, pero se sabe que no creemos en la mediación de intermediarios que son
pues de los estamentos burgueses o de la sociedad de concertación y de paz social, sino que nosotros resolvemos nuestros problemas de forma directa, desde la autoorganización, contra aquellos que ejercen esa injusticia o esa dominación. Eso es la acción directa. No creemos en intermediarios para realizar a cabo nuestra acción política. La propaganda por el hecho, que creo que se explica por sí misma, el apoyo mutuo y la solidaridad. Esto lo digo un poco así de perogrullo, pero está bien como para empezar un poquito a enmarcar la exposición. Si puedes pasar, por fin. En la siguiente, como lo decía, esto tiene una relación directa con los fines y con los medios, y se explica muy sencillo, por ejemplo, de si nosotras aspiramos a un mundo, en este caso al comunismo libertario, un mundo donde no exista dominación de ningún tipo. Para nosotras no tiene sentido y no es estratégico engendrar o desplegar una lucha política que fomente espacios de dominación o espacios que en su seno engendren discriminaciones hacia determinados colectivos o estructuras jerárquicas y autoritarias. No tiene sentido, porque si tú desde esos medios estableces ese tipo de estructuras para llegar a ese fin, no es congruente, no vas a llegar a ese fin, sino que estás haciendo estructuras que van a dar a otro modelo de sociedad diferente. Entonces, para nosotras tiene mucho sentido cómo constituyen los medios y cómo con esos medios que sean coherentes para llegar a un fin. Esto también pasa con, como digo aquí, con nuestra actitud militante. Esto que se dice de la actitud militante o de la ética militante también corre el riesgo de parecer que estamos hablando como una especie de ser monjes tibetanos que viven en el monte y no sé, y meditan durante meses sin hablar y se entiende, ¿no? Como que somos templarios y no hacemos nada mal y no eso, sino que esta dinámica de ética militante es un proceso colectivo de mejora conjunta con el cual establecemos mecanismos de crítica, de autocrítica, de buen hacer, con todas nuestras imperfecciones, con todo lo que podamos hacer mal o equivocarnos, pero bajo un paraguas que nos permita mejorar, precisamente porque venimos de un contexto donde no había cultura militante, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? En esta diapositiva simplemente cojo un extracto de una cita de la carta de la presentación que hicimos de Eliza Granada, que dice así, un poquito más extenso el párrafo, pero me parecía esta frase muy sintética: no hay revolución sin ética militante, sin esa convicción de que la libertad individual solo cobra sentido en el marco de la responsabilidad común. Es decir, no son dos cajones estancos, no hay como responsabilidad individual y responsabilidad colectiva, sino que de tu responsabilidad también como individuo nace el crear el conjunto y la comunidad, y de una comunidad sana también surgen individuos más potentes o mejores, ¿no? Dentro de los valores que son o entendemos más positivos, ¿no? Vale, dicho esto, puedes pasar por fin. Tenemos nuestro contexto y claro, el contexto, como he dicho antes, un poco de forma introductoria, venimos del capitalismo tardío o del contexto espíritu de época que se conoce como posmodernidad, que tiene dos pilares fundamentales para describir qué pasa en los movimientos políticos con este contexto histórico, que uno es que vivimos en un momento donde los valores individualistas y el ego están más exacerbados que nunca, es decir, la concepción del individuo no es la misma que había hace 50 años, no es para nada comparable, sería hacer un anacronismo. También pasa mucho con el tema de cuando el movimiento libertario incidía mucho en la realización del individuo, hablaba de formar a las personas en contextos históricos donde la gente no sabía leer, no tenía valores muy conservadores, etcétera, y hacía mucho hincapié en eso, refiriéndose al individuo, a la mejora, ¿no?, de la persona dentro de un contexto determinado. Hoy en día el individuo se entiende de una forma completamente diferente y se configura de una manera política que no tiene nada que ver con el individuo de antes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos que hay una sensación generalizada de derrota. Ya está, de que no se puede transformar la realidad, de que el capitalismo es insuperable y de que estamos abocados a dicha derrota. Ese espíritu, que no es que se exprese, o sea, la gente no va diciendo, no va a una asamblea del sindicato de vivienda o del sindicato laboral o de una plataforma en defensa del territorio, no va diciendo, no, el capitalismo no se va a superar. Es una cosa que es mucho más profunda, está inserta en nuestra psique
Y según la teoría de la reproducción social, de nuestro pensamiento surge nuestra praxis. Es decir, si nosotros pensamos que en el fondo no vamos a superar el capitalismo y que no va a pasar, si lo pensamos, pues nuestra práctica será o complaciente, o será de resistencia, o será pues anecdótica o simbólica, no será confrontativa, no será constructiva, no será revolucionaria, porque en el fondo no pensamos que la revolución sea posible. Entonces, muchas de las características que tiene esta forma de activismo que se despliega en nuestro contexto actual es que la acción política se basa mucho en la apetencia y no en la necesidad. Es decir, supongo que habrá pasado muchas veces de que la gente pues dice, bueno, pues que no sé, ¿y si hacemos un teatro en la calle, no sé qué, hacemos una performance, organizamos un vermú combativo y no sé qué, y traemos a mi colega que toca la guitarra y que canta unos versos por no sé cuánto, ¿no? Y al final, como que las decisiones se toman en base a lo que a una persona le apetece, no en lo que es la necesidad imperiosa del contexto, ¿no? No quiere decir que yo estoy diciendo que yo tenga la objetividad de lo que es la necesidad imperiosa del contexto, pero lo que vengo a comentar es que ese activismo, pues eso se despliega mucho en base a las inquietudes de los individuos que forman parte del grupo, ¿no? Eh, todo esto que digo no está mal per se, o sea, no es, como digo, no una enmienda a la totalidad, no está mal que se organicen espacios de afinidad y de ocio, de encuentro entre personas que comparten unos valores políticos o lo que sea. Lo que digo es que la política no puede ser solo eso, o no puede verse incluso acción política eso. Están bien esos espacios, son deseables incluso y mucha gente que estamos aquí no hemos conocido de esos espacios, no vamos a ser tampoco hipócritas, pero solo hacer de la acción política de eso es lo que nos lleva a tener, pues como pone la diapositiva, una incidencia, bueno, una acción política esporádica e intermitente, que va un poco por, también como Granada, que es una ciudad universitaria, os habéis encontrado mucha gente que en época de exámenes el capitalismo deja de incidir en la sociedad. En época de exámenes parece que la gente, pues claro, es que tengo el parcial, que no sé qué, que no he eliminado materia, que esto y lo otro, no sé cuánto, y de repente pues no hay capitalismo. Parece que no hay necesidad organizativa y la gente desaparece durante 2 meses. También pasa que es un activismo poco comprometido en el sentido de que hay gente pues, que aparece, ayuda en una cosa, no hay como un incentivo a mejorar o implicarse mucho más, sino que pues de repente esa persona a los 2 meses no le vuelve a ver el pelo, aparece en los 2 años y dices, hombre, fulanico, no sé qué, ¿no? Como que hay un poco esa actitud. Y también por otro lado, como tiene todo esto de fondo, es un activismo muy reactivo y movimentista. Esto quiere decir que es muy de pulsiones emocionales, de ha salido una noticia, pues de repente hay que salir todo el mundo a la calle, ¿cómo no vamos a hacer algo? ¿No? Yo he escuchado muchas veces estas cuestiones de hay que hacer algo, pero ¿cómo nos vamos a quedar quietos? ¿Pero cómo vamos a hacer no sé qué? Y surge mucho de esa pulsión de reacción permanente, que son pulsiones que se agotan, ¿no? En sí mismas y que al final pues, nos llevan a callejones sin salida. Los estallidos sociales están geniales, o sea, los estallidos sociales es lo que aspiramos, pero muchas veces esas pulsiones responden más a la necesidad de los movimientos sociales de legitimarse a sí mismos, que eso no es parte de esta formación, pero sí también pasa mucho que los movimientos sociales se entran en dinámicas de autolegitimación entre ellos mismos, entre los propios espacios, mediante una especie de activismo donde la gente se ve, suma un logo, tal, pero es un activismo complaciente y que en mucha parte pues nos lava la conciencia. Y suena feo, pero es así. O sea, muchas veces nos lavamos la conciencia en ese tipo de movimentismo, habitando determinados espacios, pero en el fondo no hay un contenido político de esa acción que se despliega, ¿no? Eh, ¿Puedes pasar, por favor? Siguiendo nuestro contexto, ahora más allá del contexto histórico, está el movimiento libertario, el anarquismo. El movimiento libertario, como no puede ser de otra forma, también está atravesado por el espíritu de época en el que vivimos actualmente. Es un movimiento que es cultural, es muy estético y es autorreferencial. Es decir, hay excepciones, evidentemente. Esto, como digo, no es una enmienda a la totalidad, pero sí que es como muy un anarquismo vivencial
¿no? Como que el anarquismo es la vida, no es lo que tú haces en tu cotidianidad, te juntas con gente que es como tú, vas a la ocupa de conciertos, yo qué sé, pues ese tipo tienes determinados hábitos, vistes de una manera, ¿no? Como que ya con eso parece que has desplegado el anarquismo, ¿no? Y pasas una cuestión estética y eso, ¿no? Es individual. Y una de sus características es que está desorganizado, no tiene estrategia, un poco por lo que hablábamos antes, muy reactivo también, o sea, no tiene muchas diferencias con los movimientos sociales en ese sentido, no tiene genealogía o tradiciones de lucha, que eso es una cosa que nos pasa a muchas militantes que llegamos a estos espacios, que luego no hay generaciones por encima que no hayan transmitido valores, errores, aciertos, pues mira, por aquí fuimos una vez y nos estrellamos, esto no lo hagáis, aquí hicimos un texto de balance de aquel ciclo político, si queréis leerlo, pues aquí hablamos de las cosas que peor o mejor hemos hecho, en fin, como una serie de cosas que tampoco hemos tenido, ¿no? Sino que el anarquismo se aprende como de forma intuitiva. O sea, es una cosa que se hace de forma... Llegar a los sitios, pues te vas relacionando con gente que se dice también anarquista y el anarquismo es eso, ¿no? Como esa especie pues eso, de intuición social, ¿no? Que se genera. No es una teoría, no es una práctica, no es una forma de organizarse, ¿no? Eh, y como todo esto trae como consecuencia, el último punto es basado en la socialización y en la afinidad. O sea, se basa mucho en con quién te juntas, qué tipo de relaciones estableces. Vale, este es el contexto general. Y puedes pasar. Ahora paso un poco al contexto local. Aquí viene un parrafazo, pero bueno, de las náuseas, que es la definición que hace las náuseas del gueto. El gueto político, porque bueno, todo esto cristaliza en el gueto. No vamos a entrar a profundizar mucho en el gueto, pero sí que tiene mucho sentido con la ética militante porque, bueno, lo que dice aquí es que el antagonismo político cristaliza en el gueto. Un ambiente que, bajo el pretexto de tal antagonismo, institucionaliza unas relaciones basadas principalmente en la estética, la cualidad del gueto que salta a la vista es la incapacidad de crear cualquier dinámica social o incidir en las ya existentes. Sin embargo, al crear una apariencia espectacular de movimiento, el gueto impide la formación de un movimiento real, atrapando y anulando el potencial de muchas personas, y de momentos fragmentos de intervención política verdadera. El gueto no se puede entender limitadamente como una lista concreta de grupos o individuos. Es más que eso. Es una dinámica que fluctúa, que a veces se expande y otras retrocede. Es una red de relaciones y actitudes móviles, es decir, de un eterno movimiento hacia ningún sitio. Permitidme que haya leído, pero es que me parece una definición que es muy buena y desde Liza, o bueno, desde Impulso, de nuestro periodo anterior, hicimos una relectura de las náuseas, donde compañeras también de los que participaron de los debates y tal, y una cosa que nosotras añadimos a la cuestión del gueto es que es una especie de resorte en el cual mucha gente entra y esto entra por una pulsión personal muy loable de querer cambiar las cosas o de querer hacer algo. Pero cuando te implica, empiezas a entrar en esa amalgama de relaciones sociales, de capital social, de conflictos personales, de grupitos, de no sé cuánto, empiezas a identificarte porque está ahí la gente guay, ¿no? Como no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues al final, esa primera pulsión por querer hacer algo acaba siendo una especie de sitio, no sé, de espacio personal, ¿no? Que ya te define, que ha diluido tu pulsión primaria, un poco decir como que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Toda esa amalgama de relaciones personales han disuelto, en cierta manera, lo que tú venías a hacer, que era a intentar cambiar la realidad, ¿no? Y en eso quiero decir que esto es muy humano. Yo también he conocido muchos colegas o conocidos, incluso yo creo que en mi etapa de juventud a mí me pasó que llegan y se embelesan un poco por el gueto, ¿no? Incluso se olvidan de sus amistades pasadas, dejan de juntarse con la peña de toda la vida, ¿no? Y eso lo ha vivido mucha gente. Es que ahora se ha echado sus nuevos colegas de no sé dónde o de tal, ¿no? Como son los guays que van, ¿no? De rebeldes, de antifas, que van de no sé cuánto, de repente te embelesas por eso y al final vas por una mera identificación personal. Entonces eso anula en cierta manera la acción política que tú ibas a hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque al ser tu espacio ahora que a ti te define, pasas a un espacio que tienes miedo de perder. ¿Esto qué pasa? ¿Qué significa? Que acabamos teniendo una actitud política complaciente.
¿Por qué complaciente? Porque ya no está en juego tu opinión o la opinión de la otra compañera en la asamblea, está en juego la gente que te cae bien. Ya no quieres confrontar tanto, ya no quieres tener una opinión que no guste, por lo que se pueda hablar en la cerveza después, por lo que se pueda decir de ti, o porque no quieres cabrear a tu colega que es el que, con el que no estás de acuerdo, ¿no? Entonces la acción política se desvirtúa y acaba siendo un espacio de complacencia donde se anula el debate, donde se anula pues eso, ¿no? La progresión o la reflexión formal, sino que eso empieza a ser ya lugar para el espacio informal. Ese desarrollo del debate pasa a ser las cañas, los compañeros de piso que están contigo, no sé qué, no sé cuánto, y luego en la asamblea no se habla de absolutamente nada. No hay un debate político real, sino que luego eso pasa a los colegas, ¿no? Y has visto lo que ha dicho este y no sé qué, y el otro, no sé cuánto, y ya esa acción política queda completamente diluida. No sé si os habrá pasado a ustedes, a mí, esto por eso digo que voy a dar juicios de valor, a mí me ha pasado, por ejemplo, con algunas manifestaciones por Palestina o sea, lo voy a expresar porque creo que puede fomentar la reflexión. Yo iba a esa manifestación por un genocidio, porque hay gente que está muriendo masivamente, y cuando llega allí a la manifestación está todo el mundo, ¿no? Y entonces está, hombre, no sé qué, y te llega alguien, te da un abrazo, te habla de sus oposiciones, no sé cuánto, otro te dice, oye, tío, tiene un cigarrillo, no sé qué, tal, ¿cómo te va la vida? Aparece fulanica que lleva sin verla 6 meses, hombre, pues estoy trabajando aquí, no sé qué, y al final se pasa la marcha. O sea, a mí me ha pasado, esto me ha pasado a mí, te tira 1 hora y media paseando y dices, hostia, no he cantado ninguna consigna, he estado aquí con todo el mundo, que si Paco, que si el otro, no sé qué, palma en la espalda, llega no sé cuánto, que si no sé quién te ha hecho contacto visual, que si ves que otra persona te mira así como para ver si hacéis contacto y os saludáis, ¿no? Y pasa a ser un acto social. Y la mani en sí, que era por un genocidio, porque está muriendo gente en masa, tú has llegado al final de la mani y dices, joder, llevo aquí como 1 hora y media poniéndome al día con 4 personas, hablando de que si no sé qué fulanica ha roto con su pareja, que si el otro no sé cuánto, que a no sé quién la han despedido, que no sé cuánto está de baja, y me entera de la vida de todo el mundo y se supone que yo venía a otra cosa, ¿no? O sea, me parece un ejemplo muy gráfico, muy concreto, que es muy reduccionista, pero me parece muy lógico por el sentido de, joder, yo voy porque hay un genocidio y al final esa amalgama de relaciones personales pues ha diluido un poco, a ver, como que casi se me ha olvidado yo porque estaba aquí de pie, ¿no? Pues porque veo por ahí ondeando una bandera de Palestina, pero vamos, que más da que da lo mismo. Y eso digo la manía de Palestina, como podría decir otras cuantas causas, ¿no? Que está bien y a una mano y te encuentras gente conocida, pues normal que quieras saludarles, ¿no? Pero al final la agresividad, ¿no? Se supone que vamos a cantar consignas, que vamos a mostrar enfado, pues creo que eso se queda un poco atrás y pasa a ser un espacio más de socialización, de complacencia, etcétera, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, y en relación a todo esto, pues bueno, proponemos la militancia plataformista, que al final nuestra tarea acaba con la barbarie capitalista, y esto requiere de una implicación ardua, consecuente y comprometida. ¿Por qué? Porque entendemos que el compromiso de tumbar o de derrocar al capitalismo es una tarea ingente, casi imposible, no imposible, pero ingente, y que eso requiere de verdad de un compromiso mucho más allá de la mera apetencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no, o sea, no quiere decir que tengamos que sacrificar nuestra vida y ser mártires o templarios con voto de pobreza, pero sí quiere decir de tener un compromiso a largo plazo, de tener una implicación o una sensación de deber, ¿no? Con la tarea histórica que se nos pone delante, ¿no? Eh, ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, aquí es como un poco desgranar un poco características de la militancia plataformista, antiautoritaria, antipatriarcal, anticapitalista, antirracista, anticolonial, coherente, basada en el apoyo mutuo y en la responsabilidad colectiva. No voy a pararme a definir cada cosa porque creo que se entiende. ¿Esto qué quiere decir también? Que nosotras somos también la representación de la organización fuera de la asamblea. Es decir, que una cosa que el plataformismo sí que pide o que entiende es que las personas que forman parte de su organización política también lo son tomando una cerveza en un bar y también lo son, yo qué sé, con un grupo de colegas en la calle, también lo son en espacios informales.
Por eso la justificación de esta formación, de que nosotras somos Liza, o la gente que interesada está en Liza, o lo que sea, en Liza, fuera de la asamblea y en cualquier momento, ¿no? Entonces aquí se despliega una serie de compromisos éticos que no son solo en las cervezas también, sino en nuestra acción política en los frentes de masa en los que intervenimos. Es decir, donde supuestamente queremos hacer la transformación política. ¿Has pasado? ¿Dónde está? En nuestro contexto. ¿Está aquí? Vale. Vale, aquí dejo unas cuantas cosas a debatir que eso, las pongo así como lanzadas un poco pues para luego la reflexión si queremos hablarla. Pues el tema eso, ¿no? De militar donde tú quieres o si hay que militar donde se necesita, representar la organización allá donde se va, cuáles son los límites también de eso, que es una cosa que se puede discutir y es interesante. Lo personal es político, pero lo político es personal. ¿A qué me refiero con esto? Que también nosotras en nuestros baremos de crítica autocrítica y de ética militante entendemos que los disensos políticos no son personales. Esto quiere decir que yo puedo estar en desacuerdo con alguien en un comicio, en una asamblea, podemos discutir de forma vehemente por una cuestión que concierne a la organización y que es política, pero no quiere decir que sea personal. Yo no tengo ningún problema porque luego salgamos fuera y tengamos un buen trato y eso no me va a hacer pensar mal de alguien. Por eso digo que en el gueto político o en los movimientos sociales en general hay un activismo muy complaciente porque hay mucho miedo a ese conflicto. Pasa mucho en el gueto y creo que también está bien decirlo para que se identifique que cuando a alguien le llevas la contraria, luego te descalifica lo personal o te descalifica en la caña después. Si tú no te quedas, mira este que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O incluso peor, si tiene un problema personal con alguien, te descalifica lo político. Que eso también pasa mucho en el gueto político de, pues mira esta persona que mal milita, que mal hace, no sé qué. Al final realmente lo que hay es una desaveniencia personal o una diferencia personal, pero se utiliza la excusa política como una herramienta para tirar mierda de alguien, ¿no? Tan como las dos cosas. Eh, Luego las desviaciones excesivamente individualistas, como el tema de lo vivencial, y lo que he dicho, la militancia ética no es sinónimo de militancia perfecta. No somos monjes tibetanos, ni somos la encarnación de Cristo en la tierra, ni mucho menos. ¿Puedes pasar, por favor? Vale, entonces voy a pasar a la organización anarquista. Voy a ir un poco rápido con esto. Como decíamos, en la política prefigurativa, las formas en las que nos organizamos son la pulsión del mundo al que queremos construir. Entonces, el modelo que se propone dentro del movimiento libertario es la federación o la confederación, que es la libre asociación entre las partes en una estructura común. Para el movimiento libertario es como la basculación entre el centralismo y la atomización individual del capitalismo, ¿no? Como que son dos extremos que consideramos dentro del movimiento libertario indeseables y nuestra apuesta política es el federalismo. Sus acuerdos se toman desde las bases y los comités ejecutan dichos acuerdos. Esto no quiere decir que las bases puedan saltarse los acuerdos de forma autónoma, sino que estos provienen de la voluntad general. ¿Por qué digo esto? Porque en el movimiento libertario hay mucha tendencia a la autonomía. La autonomía hasta el aislamiento más absoluto y hay una mala comprensión también por falta de esta cultura militante de la estructura confederal donde se entiende que los acuerdos están ahí, pero como somos la asamblea más abajo, pues si queremos vulneramos los acuerdos de la federación y hacemos lo que nos dé la gana porque somos autónomos. No, o sea, como la diferencia que realmente existe entre, por ejemplo, una organización centralista democrática, comunista y una organización confederal libertaria es que los acuerdos y las decisiones se toman desde la base y suben hacia arriba, hacia la estructura confederal y luego vuelven a bajar hacia su asamblea. Eso no quiere decir que los acuerdos sean papel mojado. Hay espacios del movimiento libertario que dicen incluso en sus vídeos que los acuerdos no son órdenes. Y es como, bueno, o sea, los acuerdos no son órdenes, son un imperativo colectivo que yo he aceptado. O sea, que acepto porque formo parte de un común y habrá decisiones que a mí no me gustan o cosas que no estén expresas como a mí me convenzan y yo internamente intentaré cambiarla o fomentaré el debate, pero no iré fuera dinamitando esos acuerdos de esa manera, porque no solo lo que pasa también con eso es que haciendo eso desprestigiamos nuestra idea, porque si pensamos que queremos que la sociedad se organice de esta manera, cuando una sociedad complejizada tenga que, por ejemplo, organizar un centro de producción de manera federal,
Tú imaginaros que la gente empiece, este acuerdo me la suda, el otro no sé qué, pues yo esto no lo hago, pues a esto no me comprometo. Eso es un desprestigio de nuestra apuesta. O sea, es como básicamente da a entender pues eso, que no funciona lo que hacemos y que no se pueden cambiar las cosas, ¿no? ¿Puedes pasar? Eh, vale, pues eso, como dentro de... Aquí pasa mucho, en Granada creo que muchas de nosotras hemos formado parte de espacios autónomos, donde la asamblea es como el ente general máximo que toma las decisiones, y habremos vivido situaciones donde, por ejemplo, se impone la voluntad individual por encima del sentir general y no se acatan los acuerdos colectivos que no se comparten, como he dicho, y eso da lugar a una especie de organización con direcciones amorfas y contradictorias, ¿no? Donde cada uno o cada una hace lo que le apetece. Como yo es que vengo aquí, que eso pasa muchas veces también, yo vengo aquí a no sé qué, yo es que esto no lo voy a hacer. Y aquí no ha pasado a compañeras que hemos compartido espacios políticos que, que hay una cosa que se da mucho que por no debatir, como digo, hay una actitud complaciente y se generan vetos pasivos, en el sentido de, bueno, yo eso no me convence pero no me opongo, ¿no? El no me convence pero no me opongo, seguro que lo habéis escuchado un montón de veces. Luego esa gente que te dice eso no cumple, o sea, se supone que se ha acordado porque, bueno, vale, no me opongo, se acuerda, pero nadie lo cumple, entonces es como una especie de luz de gas asambleario, porque te han dicho que se ha acordado eso que tú has propuesto, pero como nadie lo acata, pues realmente no. O sea, entonces es como una especie que se deja a la voluntad o a la apetencia de cada persona, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, está esa práctica indisciplinada en general y atomizada, ¿no? Dentro del movimiento libertario y de los movimientos sociales en general. Hay un reverso tenebroso que también me parece importante ponerlo, que es el corporativismo. El corporativismo precisamente es el extremo opuesto, es la ausencia de crítica y la defensa a ultranza de la organización ante las críticas por encima de sus fines o hechos objetivos, dando lugar a una organización sin debate interno o evolución ideológica. Por eso digo que aquí todos son más bien grises y que se bascula entre esos extremos porque, vale, está bien no ser una persona que va hablando, por ejemplo, públicamente mal de su organización, que va criticando a compañeras afuera, que va fomentando la desconfianza en los espacios informales, todo ese tipo de actitud indisciplinada, que va incluso, que esto pasa y seguramente lo habéis vivido, que hay gente que va boicoteando internamente a la propia organización, haciendo cosas, mira este que se ha metido aquí y ha boicoteado a otro compañero, ha hecho no sé qué, como ese tipo de actitud ya de dinamitar internamente lo que sea. Por el otro extremo es precisamente no admitir la crítica de fuera. Es decir, el corporativismo es, por ejemplo, yo estoy en un sindicato laboral y empiezan a caerme críticas de fuera. Y yo cojo cierre de filas con la gente y aquí ninguna crítica va a entrar, ¿no? Y por encima de nuestro cadáver porque tal, ¿no? Lo suyo es ver que se está criticando, reflexionarlo, hablarlo con las compañeras, traerlo a colación, poder ejercer un debate sano en torno a eso y conseguir que la organización no se engangrene, porque cuando no hay crítica interna, cuando todo está genial, que eso pasa en muchos espacios, tú le preguntas a gente que hay espacios que de verdad le pregunta a la gente y te dice, va, aquí estamos de loco, o sea, en su mejor momento, y cualquier persona que lo vea de fuera dice, hostia, es que de verdad que aquí se han constituido una serie de dinámicas colectivas que es que no hay crítica interna alguna y que hay una complacencia absoluta, ¿no? A nivel interno. ¿Puedes pasar por fin? En torno a esto, las organizaciones y frentes suelen surgir camarillas. Las camarillas, para que se entienda, o sea, esto suele ser más caso de organizaciones que son un poco más grandes, ¿no? Cuando hay ya por ejemplo, un sindicato que es confederal y hay distintos sindicatos, suele haber camarillas, pero en organizaciones medianas también puede existir, ¿no? Una organización política, un grupo reducido de personas que ejerce influencia o poder dentro de la organización, generalmente de manera informal, opaca y en beneficio propio o de sus intereses particulares. ¿Por qué he puesto esto? Porque para un militante que quiera hacer un despliegue de una acción política ética o consecuente, es importante diagnosticar cuáles son las camarillas que operan dentro de las organizaciones, porque siempre operan. O sea, esto va a pasar y no quiero decir, por eso digo que hay muchas cosas que son parte de la propia vida, de la acción humana. Un militante que tiene una acción política ética, lo que tiene que hacer no es impugnar eso así, sino decir,
vale, parece que hay unas afinidades, parece que esta persona tiene determinado capital social, parece que lo que diga esta persona va a misa para no sé quién, parece que esta gente luego en el espacio informal traman sus cosillas, ¿no? Como que tener la capacidad para ver eso. A mí me ha pasado a veces que yo he dicho, hostia, formo parte de una camarilla, ¿no? De pasa algo y te mandan un WhatsApp. ¿Has visto lo que ha mandado fulanico? ¿Has visto? No sé, eso ya es una dinámica de afinidad, ¿no? Como confianza interna de mira lo que ha pasado no sé quién, jaja, no sé qué, no, como para vamos a comentarlo, ¿no? Y así se forma, poco a poco, por eso digo que humano, de forma espontánea y sin premeditarlo, se forman esas camarillas, ¿no? Basadas en la afinidad personal más que en la estrategia. Porque, por ejemplo, en las organizaciones grandes es importante y es necesario y es sano que haya tendencia. Eso está bien, porque significa que hay un debate interno, que hay una crítica, que hay un sector que quiere ir por un lado, que otros que quieren ir por otro, hay un debate estratégico, hay un debate de cualquier cosa. Lo malo es que cuando los debates, cuando las tendencias o los bandos dentro de una organización se dan en clave de camarilla o burocracias que se disputan los cargos, eso es una mala señal de esa organización. No quiere decir que haya un debate interno estratégico o una tendencia teórica, sino que hay personas disputándose la parcelita de poder que haya dentro de la organización. ¿Puedes pasar, por favor? Pues bueno, de todo este tipo de cosas, de lo que hemos comentado, lo que he un poco descrito, las consecuencias son un debilitamiento de la democracia interna, ya sea o por la ausencia de crítica, o sea por por la actitud indisciplinada de las personas integrantes de la organización, porque pasa mucho que no lo he dicho antes, pero los colectivos, sobre todo autónomos en general, por lo menos en mi vivencia política, más que un colectivo, es un agregado de individuos. Es como un agregado de individuos que con sus particularidades y sus asuntos bien específicos y estancos se juntan porque al final lo colectivo es imperativo en la vida humana, pero no se juntan desde un sentimiento común de hacer algo colectivo, sino que lo hacen partiendo de la particularidad o la diferencia, ¿no? Entonces, pues ese es el otro extremo, ¿no? Que debilita la democracia interna, corrupción y nepotismo, división interna y conflictos, pérdida de legitimidad hacia el exterior y estancamiento o falta de renovación. Luego, si puedes pasar, cuestiones a debate. Podríamos hablar eso de qué significa una organización federal, en plan de si alguien no lo entiende, pues se puede definir mejor, pero bueno, que al final es un poco lo que he explicado de la libre asociación de las partes, bajo unos acuerdos comunes que se cumplen y se pueden cambiar desde la autonomía, o sea, desde la propia autonomía de la organización y su independencia, siempre y cuando venga y emane desde las bases, es decir, desde su asamblea. Principio de libre adscripción, esto lo he puesto aquí porque me parecía importante comentarlo. Hay cosas dentro de las organizaciones del movimiento libertario que no son acuerdos congresuales o acuerdos confederales, sino que son principios de libre adscripción. Un principio de libre adscripción es una cosa a la que tú te adhieres si quieres o no, y eso está bien también. Por ejemplo, una campaña, una organización grande, hay una campaña pues yo qué sé, por alguna injusticia X. Ese tipo de cosas dentro de las organizaciones confederales se recogen sobre el principio de libre adscripción. Oye, vamos a hacer una campaña sobre no sé qué. Vale, yo sí, yo no, yo no. Eso es una cuestión que emana de la autonomía de las bases, ¿vale? Eh, También es como, aquí he puesto lo de horizontal democrático, qué palabra usamos, más asamblea significa más democracia, porque para mí una cosa muy instaurada dentro de los movimientos sociales es que hay un asambleísmo, es decir, asambleas. Y cuantas más asambleas, mejor. Y si nos vemos 3 veces a la semana para hacer 3 asambleas, mejor que mejor. O sea, si es que esto es asambleario, tenemos que hablar todo el mundo, en fin. ¿Qué pasa? Que eso ha llevado una mala comprensión de la democracia o la horizontalidad en una organización. Quizás es más importante que en las organizaciones haya espacios de trabajo que de decisión. Si tú haces una asamblea con su repartida en el tiempo, pero mientras tanto hay grupos de trabajo mandatados bajo unos acuerdos que se han decidido previamente, con una forma de trabajo autónoma por parte de los grupos, presentando sus informes de trabajo y de gestión. La asamblea siguiente lo que se lleva es el trabajo hecho en base a las decisiones anteriores y no se habla, que esto pasa mucho en la organización, se habla mucho del sexo de los ángeles, porque claro, no se está haciendo nada. Hay mucha gente que cuando pide democracia lo que pide es calentar la silla y poder estar decidiendo todo el rato qué pasa con la organización, ¿no? ¿Qué pasa con la asamblea?
es que quiero ir a decir no sé qué, quiero opinar. Y dices, bueno, ¿y el grupo de trabajo? ¿Tú qué trabajo desarrollas? Eso ayuda mucho a que las organizaciones o los frentes en los que se trabaja no lleguen pedradas individuales, que a veces a mí me ha pasado en mi experiencia política que te llega alguien y te dice, bueno, es que vengo aquí a proponer que creo que habría que hacer un taller de mística y yoga. Y tú dices, pero, o sea, ¿por qué? ¿No? En plan, claro, si en cambio la gente está inserta en un mecanismo de trabajo, eso impide o hace que las propuestas que lleguen en base a las necesidades que se han visto, que se han tenido, o las carencias que hay en los grupos de trabajo, las limitaciones que se han visto. Entonces, las discusiones y los debates suelen venir mucho más en base a esos acuerdos previos, a esos grupos de trabajo, que a esa asamblea infinita donde se hablan de cosas que nunca se sabe bien qué acuerdo se ha tomado, quién se encarga de esa función y que son completamente desgastantes y disfuncionales, ¿no? Bueno, y ahora voy a pasar, si puedes pasar, a la acción política, que esto es ya como concretizando en cómo militantes que quieren hacer militancia dual inciden en los frentes de masa o en los espacios de intervención política. Eh, Digo así lo siguiente en la primera diapositiva. Nuestra intervención en los frentes de masa ha de ir en consonancia con nuestros principios anarquistas. Esto quiere decir que debemos fomentar buenas prácticas dentro de los espacios de autoorganización. Las malas prácticas pueden derivar en ambientes irrespirables, ineficientes o autoritarios. Entonces se sabe que hay sitios a los que va y el ambiente es irrespirable. Y es irrespirable porque se han engangrenado ciertas relaciones de poder, ciertas personalidades que controlan el espacio y eso se ha dejado. Y eso, quiero decir, vuelvo a decirlo que eso es humano, que si tú un espacio lo dejas de forma que no estás pendiente de cómo se desarrolla, de cómo tal, y lo dejas un poco a la espontaneidad, muchas veces se va a engendrar una relación de poder, se va a instaurar una persona en una función concreta que le va a dar un poder determinado, o sea, forma parte de la vida. La cuestión es que la acción política desde nuestra perspectiva debe ir a analizar qué está pasando, cómo corregirlo, fomentar la rotación de cargos, fomentar que otra persona adquiera más responsabilidad en una función que está muy determinada, como intentar que ese tipo de cosas no se enquisten, ¿no? De cierta manera hasta que sea irreversible. ¿Puedes pasar? Y luego, bueno, para empezar, cuando nosotras vamos a los espacios, lo primero que tenemos que plantear es que nosotras pues somos la organización o somos Liza en ese espacio. Somos un militante, o sea, no quiere decir que seamos un robot o un peluche de estos que te meten la mano por el culo y hablas por lo que diga Liza, porque también muchas veces esto es interesante ver cómo se debate o cómo se construye, pero muchas veces también lo que hacemos en el frente de masa va avanzando mientras el debate no ha llegado a tiempo, lo que sea, y tú como militante, por eso tienes como esa capacidad analítica desarrollada, ejerces o haces una actividad, una acción política coherente, ¿no? Con esos valores. No es rollo, estoy en el sindicato de vivienda esperando a ver qué Liza me dice que tengo que hacer. No significa eso. Significa el hecho de represento a Liza. Si yo, por ejemplo, hago algo mal o cojo un trabajo y no lo cumplo o en asamblea ridiculizo a una compañera o tengo actitudes de mierda o lo que sea, eso va a afectar al resto de compañeros que a lo mejor están en otros frentes interviniendo. Entonces, por eso digo que somos Liza en ese espacio también, ¿no? Porque pues, si alguien me dice, joder, mira pues mira los de Liza, el que viene, el personaje, que no sé qué, ¿no? Pues eso al final pasa, ¿no? Como que somos la representación de la organización, no en el sentido de que tengamos que repetir como un papagayo lo que diga la organización, porque no es eso lo que buscamos, sino que somos ese reflejo. Está bien, lo que buscamos es hacer una militancia que te referencie, que vea a la gente que trabajas bien, que eres transparente, que fomenta el debate honesto, que eres, como digo aquí, explicitas tu adscripción y tus intenciones de forma transparente. Pues sí, yo vengo de Liza, tal, con mis compañeras, nosotros queremos fomentar, potenciar este espacio, no sé cuánto, o ya milito aquí desde hace tiempo, pero también estoy adscrito a Liza porque empatizo con sus valores políticos, me comulgo con ellos y tal, y no hace falta avergonzarse de eso ni llevarlo de forma poco transparente.
Ya tenemos actitudes como, por ejemplo, evitar ganas por desgaste en los debates, que eso pasa mucho, de intentar desgastar hasta ganar un debate, enrocarse, seguir pidiendo turno de palabra hasta que se aprueba, ¿no? Como ese tipo de cosas. No imponemos decisiones o ideas que no hayamos hegemonizado. Esto es importante porque voy a ser, aquí voy a ser polémico, pero, por ejemplo, imaginaros que estamos desplegando acción política a dos o tres compañeras de Liza en una asamblea de barrio que tiene cierta capacidad de movilización, que tiene cierta incidencia o inserción en el barrio y no sé qué, ¿no? Y se presenta una problemática y la mayoría de las vecinas que están en el sindicato de barrio plantean pues ir a la administración o ir al defensor del pueblo o lo que sea, ¿no? Claro, para nosotras esas es como, hostia, va a la institución, no sé qué, ¿no? Entonces, no enrocarnos en intentar, o sea, está bien como ir con el debate, ¿no? Con decir, oye, compañeras, que pensamos que eso es un camino sin salida porque ya sabemos que las instituciones pues no resuelven nuestros problemas, lo que sea, ¿no? Como queramos plantear el debate, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es que por desgaste, las dos o tres personas que estemos en liza, que no se va al defensor del pueblo, que no se puede ir, que eso es ir a las instituciones, que son el Estado burgués, que le den por saco, no sé qué, y de repente, por desgaste conseguimos que no se vaya al defensor del pueblo. Pero no ha sido la decisión mayoritaria, no ha sido el sentir mayoritario de las vecinas del barrio. No hemos calado, esa idea no ha calado en la gente del barrio, sino que la hemos impuesto de forma somera, aparentemente democrática, pero se ha impuesto. Entonces también tener la honestidad o la capacidad para decir, bueno, vale, pues parece que el sentir de las vecinas quiere ser esto, pues podemos plantear, pues bueno, a ver si luego cuando se vea que no hay solución, porque pasará que vayan a la institución, a la administración y que sea una especie de bucle burocrático o alguna cosa así que no se resuelve, pues volveremos a plantear el debate, ¿no? En plan, pero estás presente como una compañera o un compañero más, no ir como con nuestro programa a full de forma sectaria, a desgastar a personas que tampoco tienen un contacto tan profundo con la política, porque esto pasa mucho. Yo, por ejemplo, cada persona tiene su trayectoria, pero yo, por ejemplo, me hice anarquista o me definí como anarquista libertario intuitivamente precisamente porque yo tuve una experiencia previa con ese asalto institucional del ciclo político pasado que me hizo desencantarme y darme cuenta y tomar conciencia estratégica y política de lo que significaban las instituciones o el Estado burgués o el parlamentarismo. Pero eso viene de mi experiencia personal. A lo mejor una vecina del barrio no tiene esa experiencia personal y no puedes tampoco intentar imponer tu visión a alguien que no se ha dado con ese muro. A lo mejor luego cuando se den con ese muro sí puede ser el momento de plantear el debate de otra manera, de intentar que en base a la experiencia, como todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo en base a la experiencia, vayan tomando también esa conciencia, ¿no? Digo de esa experiencia de lucha, ¿no? De en base a la experiencia de lucha vas tomando también la conciencia de tus herramientas, tus posibilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que digo de que no imponemos decisiones que nos hayamos hegemonizado. Es decir, y aquí, que luego creo que lo comento un poco más adelante, una cosa distinta es cooptar y otra es hegemonizar. Hegemonizar es hacer que tu idea se sientan como propias, como pues eso, ¿no? Fomentar la democracia, la participación, que la gente se sienta cómoda tomando determinados espacios de trabajo, que sientan suyo el lugar, eso es hegemonizar una idea. Y otra cosa es, pues eso, imponerla mediante técnicas chungas, que esto las voy a definir algunas porque también permiten identificarlas de, vale, pues mira, estamos nosotras tres que vamos a tal espacio, yo voy a coger comunicación y las redes sociales, tú coges organización y tú vas a coger la asesoría, ¿no? Entonces tú vas a llevar la asesoría, tú llevas los documentos que se van a tramitar y yo llevo lo que voy a decir en redes. Y luego, que esto pasa un montón de veces, que luego parece, ¿no? Tú ves en redes sociales determinados perfiles, parece que están escritos alguna línea y no es el sentir de la base, ni mucho menos, pero estratégicamente vas y coges los cargos que se tienen que coger o coger las funciones que se tienen que coger porque son estratégicas para que ese espacio quede controlado en determinada dirección, ¿no? Eh, También visibilizar esas otras tendencias, o sea, si nosotras vamos ahí con humildad y con transparencia a decir yo estoy en liza, también vamos a exigir exactamente lo mismo. Compa, que yo sepa,
mm, tú no eres un vecino del Zaidín. Así, ¿no? Como, o sea, quiero decir, puedes vivir en el Zaidín, ¿no? Pero, nada, yo soy aquí un vecino con problemática en vivienda. Y dices, sí, bueno, o sea, ¿no? Como ese tipo de cosas y pedir esa honestidad, esa adscripción, pero para que el debate sea formal, porque eso es lo que pasa muchas veces, que no es formal. Cuando también venían, lo mítico que venía la peña de la Juve, ¿no? Como a todos los sitios, o cuando te venía el mítico de Podemos a la asamblea de los pueblos pasa mucho más. Supongo que la gente que habéis estado en Espacio de Defensa del Territorio lo habéis visto más, que viene el concejal de Izquierda Unida, ¿no? Y se pasa por allí, ¿no? Y tal, y como un vecino, ¿no? Y de repente ese vecino, en cuanto la cosa tal, si me votáis, o si esto lo mando yo al ayuntamiento, esto lo llevo yo ¿no? Y de repente, hostia, el vecino, ¿no? Como que, por eso digo que está bien como pedir que esa gente se visibilice y sea igual de honesta, ¿no? Eh, y sobre todo muy importante no ser vanguardistas, soberbios o clasistas, ¿no? Como no, que es de perogrullo, pero no ir con, con la posición de iluminados por la vida porque no lo somos. Y tampoco tenemos, o sea, somos una mierdecilla a día de hoy, eso es así, y lo intentamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Que eso, me acuerdo que dijimos que ese iba a ser nuestro lema político. En vez de contra toda derrota de organización revolucionaria, era hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Sabes qué era? Eh, entonces, ¿qué hace un militante en abstracto? O sea, quiero decir aquí en abstracto porque luego en la militancia dual se decidirán estrategias que vendrán asociadas a campañas políticas, a cosas concretas, pero en lo abstracto fomentamos la participación general. Es decir, intentamos que de verdad un espacio, un frente de masas sea democrático. Que democrático lo que digo no es que haya más asambleas, sino que no haya una división, como siempre pasa, usuaria y militante, donde una élite, que suele pasar en Granada mucho, una élite universitaria politizada, detenta un frente y luego gente viene y usa el espacio, ¿no? En plan, usa porque tiene un problema determinado con su situación material o lo que sea, y cuando llegan a esa asamblea se dan debates en clave política y teórica que están muy lejos, muy lejos de la gente que usa el espacio. Es decir, se supone que para nuestra apuesta, o como... Ay, perdón, no he dicho... Para nosotros, nuestra apuesta, como entendemos los frentes, esos son los espacios de autoorganización, son los espacios que van a generar los aprendizajes, ¿no? De esa experiencia de lucha de nuestra clase para estadios superiores de conflictividad. Entonces, si esos espacios no sirven para que la gente que tiene problemas materiales en su experiencia de lucha se politice y mejore sus cualidades organizativas y su capacidad colectiva, no tiene sentido. Entonces, una cuestión que tenemos que hacer es fomentar esa participación general. También, muy importante, evitar espacios de decisión informales, la asamblea, fuera de la asamblea, ¿no? Y también incluso visibilizarlo y confrontar, es decir, no... por eso creo que hay una actitud muy complaciente. Yo solo he vivido política y no sé si alguna otra persona aquí, pero yo tenía muchas veces miedo a expresar mi opinión en asambleas porque sé que no se va a confrontar del todo, va a ser un poco así como tal, y sé que luego en la caña de después me van a caer los palos, ¿no? Y cuando dices, hostia, pues claro, yo aquí no tengo defensa alguna, porque yo quiero plantear una problemática aquí o quiero plantear un disenso, pero no lo voy a hacer porque no se va a plantear el debate en los términos que debería plantearse y luego me van a caer los palos mientras yo estoy en casa haciéndome unos garbanzos a la sartén, me están cayendo una de palos en la terraza de al lado de mi casa al salir de la asamblea, que digo, hostia, ¿no? Como que eso tenemos que tener como esa conciencia de que, bueno, de que creo que hay que intentar que los debates sean formales. Creo que muchos de nosotras, compañeras, lo hemos hablado, lo hemos vivido en espacios y supongo que ustedes también. O sea, que no es algo exclusivo nuestro, ¿no? También cortar y no contribuir a la rumorología, porque en el gueto una cosa que pasa es que la rumorología se extiende. Además no solo se extiende, sino que los rumores van en crecimiento, van en expansión, es decir, se dice una cosa, pues que esta persona se ha saltado este punto de asamblea, ¿no? Y luego eso pasa a otro, bueno, es que esta persona no ha pasado un documento a asamblea, luego esta persona ha cambiado el orden del día de la asamblea y no sé qué, de repente tú tienes un rumor que se ha multiplicado por 6
y es una cosa mucho más pequeña. Entonces también una función nuestra, que esto pasa mucho más en los espacios informales, del palo de cuando ves que estás en un espacio informal y la gente empieza que si hablas de no sé quién, a comentar la vida de fulanico, de fulanica, del otro, no sé qué, decir, oye, vamos a parar ya esto, porque tú de eso que estás hablando, pues te lo ha contado no sé quién, o no sé cuánto, y eso tampoco es así, porque eso, la rumorología se usa mucho para desgastar figuras políticas, que te caen mal, que no te interesan, entonces tú planteas una estrategia de hablar de esa persona, bueno, una estrategia no es estratégico, lo que digo, es humano, pero y no se utiliza, creo, muchas veces de una forma súper consciente, pero la gente empieza a hablar mal de alguien, no sé cuánto, y entonces, ¿qué pasa? Que luego esa persona de la que hablan mal, cuando llega al espacio político no tiene legitimidad ninguna, porque todo el mundo piensa que es una persona horrible. Entonces, claro, tiene una incidencia política, ¿no? ¿Eso qué pasa? Una cosa, por eso incido mucho en la cuestión del gueto, eso que pasa en el espacio informal, de repente afecta al espacio formal. Una cosa que no ha pasado por un orden del día, que no ha pasado por un debate orgánico, no ha pasado por un punto, nadie lo ha propuesto, eso de repente se traduce que aquí pasa algo, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que diferenciar mucho esos espacios, que esto también lo digo por el tema de los grises y tal, no pasa nada, o sea, no somos tampoco aquí, yo que sé, creo que era, no sé, un partido de estos estalos, no me acuerdo cuál era, si RC o uno de estos que no, que tenían prohibido hablar entre sí, incluso las personas que eran pareja tenían prohibido hablar entre sí en la cama de la organización, era un tema vetado, ¿no? Como que eso no se podía hacer, ¿no? Tú salías de la organización y no se podía hablar nada a nivel personal de esto. Y creo que ese, por lo que digo, que ese extremo tampoco es deseable. El otro día, por ejemplo, salí del sindicato con un compañero que estaba con la cabeza como un bombo, la acompañé al coche y al final nos quedamos 30 o 40 minutos hablando, pues me decía cómo se sentía, que estaba cansado, que no podía, que esto, lo otro, y me dijo, joder, es que bien me ha sentado esto porque necesitaba desahogarme con alguien, tío. Y, o sea, no hablamos mal de nadie, simplemente fue como esta sensación de frustración muchas veces que pasa con la política y tal, y me dijo que agradecía ese espacio de poder desahogarse. Quiere decir que tampoco es que los espacios informales sean en sí como, ¡buah! No, pues somos personas y seguramente pues si yo me junto con mis colegas para echar una cerveza o cenar un día, el tema vaya a salir, pero porque es que o sea, al final, no, aparte de que no atraviesa la política, compartimos espacios de la política. Supongo que la gente que está ahí en Los Queros, aunque un día os vaya a echar un café por veros, pues alguien va a decir, oye, hostia, la catalogación, ¿cómo va? No sé qué, ¿no? Tal, y al final sale una conversación que tiene que ver con el espacio y no pasa nada, o sea, como que tampoco, por eso digo que el tema de los grises, de tampoco llevarnos al extremo de que seamos una especie de robots que no tienen sentimientos, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Ya estoy ya casi terminando, de hecho. Eh, en cuanto a la acción política, lo que digo, no es lo mismo cooptación que hegemonización. Aquí lo defino de esta manera, no sé si está muy bien definida, o sea, es como se me ocurrió ponerlo, pero bueno, un sector partidista, sea reformista o no, utiliza un espacio de autoorganización para sus fines políticas mediante prácticas poco transparentes o democráticas. El espacio queda instrumentalizado hacia intereses ajenos. No, bueno, creo que esta definición la cogí de Regeneración Libertaria, creo que está bien puesta, vale. Si hay una tendencia reformista, he puesto aquí en pequeño, actúa como mediadora entre la lucha y el poder, impidiendo que los movimientos avancen hacia una transformación profunda y antiautoritaria. Pues eso, ¿no? Esa cooptación, lo que hablamos, se traduce, suena así como cooptación, parece como un discurso de conspiranoia, tal, que esto sí es del artículo este de cooptar no hegemonizar, este párrafo, suena como eso, ¿no? Como una especie de discurso no sé, del gran reemplazo, de la conspiración, de que alguien viene a cooptar un ente, no, o sea, se traduce precisamente en eso, en gente que busca detentar unos cargos determinados, gente que busca, yo qué sé, mediante su cargo orgánico, burocrático, no pasa a tu punto al orden del día mediante una excusa determinada, pero sí pasa el de su colega, en fin, esos son prácticas, ¿no? De cooptación o, por ejemplo, un punto que no les parece agradable a determinado sector, como detentan el cargo burocrático para elaborar el orden del día, pues no te lo meten. Y así evitan el debate, ¿no? Entonces, aquí
dentro de la cooptación o otro aspecto que se expresa en la burocratización. La burocratización la estoy hablando en temas micro, porque bueno, el papel de la burocracia en términos históricos generales están las burocracias reformistas, burocracias sindicales, o sea, que son ese estrato que pacta, que está por encima de la peña explotada, pero por debajo de la peña privilegiada y sirven como capa intermedia que como concierta, ¿no? Esa paz social, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero aquí yo lo defino como dentro de un espacio donde se interviene, donde se despliega acción política, son las personas o tendencias que usan sus cargos orgánicos para llevar la organización hacia sus intereses, usando la burocracia de forma rígida o parcial para limitar la participación y la crítica. Se vuelve una estructura que replica costumbres y abusos. Está controlada por sus cargos burocráticos, pese a que la estructura sea democrática sobre el papel. Se entiende, ¿no? En plan, sobre todo yo aquí entro mucho sobre costumbres y abusos. Costumbres, yo he ido a muchos sitios donde me dicen esto siempre se ha hecho así. Es que esto siempre lo hace no sé quién porque siempre se ha hecho así. Claro, y dices, bueno, pero no, esto es democrático, ¿no? Se supone que... No, esto siempre se ha hecho así, ¿no? Imperan los usos y costumbres como en el derecho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí saco un párrafo del título, o sea, del texto este que os comento, de Costar no hegemonizar, que está en Regeneración, que dice así: en primera instancia, la creencia de algunos grupos es que lograr la hegemonía, apoderarse de los espacios y ponerlo a su servicio, relegando al destierro a cualquier disidente y convirtiéndolo en marioneta. El proceso de lograr hegemonía, en diferencia a la cooptación, es la capacidad de popularizar tus propuestas, de que los espacios de lucha de la clase trabajadora, los desposeídos, la hagan suya. Esta tarea solo es posible si las organizaciones construyen planteamientos enraizados mano a mano con los espacios de autoorganización de clase. Pues lo que digo, en plan, esto, o sea, por ejemplo, al final la acción política de la militancia dual es un laboratorio, por decirlo de alguna forma, un laboratorio militante, donde también va a haber muchos momentos de ensayo y error, donde va a plantear una forma de intervenir en un sitio, de hacerlo mejor ahí, a lo mejor te estrella, o no se hace popular, o la gente no quiere eso, entonces también habrá debate de, oye, pues en qué hemos fallado, esto porque ha sido, o no sé, pues esto lo hemos planteado y no ha sido popular, o la gente no ha querido comprar la moto, básicamente, no ha visto buenas nuestras ideas, y como digo, si tenemos una militancia ética no vamos a imponerlo, es decir, pues vale, se ha visto que no es lo que se interioriza, ¿no? Lo que se busca. Aquí en cuestiones... A ver un segundo que... Vale. Vale, pues esto me parece importante decirlo antes de terminar esto. El tema de los códigos éticos, es que no sé si lo digo más adelante. Vale, sí lo digo más adelante, luego lo digo. Vale, pues cuestión a debatir, también para cuando hagamos el círculo después. Pues lo que he dicho, esto lo he dicho todo el rato, pero la realidad se expresa más en grises que en blanco y negro. No estamos exentos de caer en la misma dinámica y hacer lo mismo y perpetuarlo. Tampoco estamos exentos de ser una minoría iluminada que acabe ejerciendo cierto poder en un espacio. Y lo que digo, se hegemonizan las ideas y no las organizaciones. Ejemplos de malas praxis individuales: debatir por desgaste, tergiversar, manipulación de las dinámicas asamblearias. Por ejemplo, tergiversar, ¿no? Como esto, mucha gente lo habrá vivido, ¿no? Yo no creo que sea, yo levanto la mano y digo, no creo que sea competente o oportuno que nos sumemos a esta movilización, no lo veo, ¿no? Y la otra persona levanta la mano y dice, bueno, si quieres que abandonemos las calles y nos quedemos sentados en nuestra casa, pues ya está. Yo he dicho eso, ¿sabes? Como yo no he dicho que abandonemos las calles, ¿no? Pero eso pasa mucho en los debates que se dan, ¿no? De ese palo, ¿no? Hay gente, siente la gente, ¿no? Como este tipo de cosas que parece que tú de repente te ponen en una posición extrema súper nociva, cuando tú simplemente has dicho, oye, pues yo a la mani de la semana que viene no veo estratégico que sumemos el logo, que vayamos como bloque o lo que sea, y de repente alguien te está acusando de que quiere abandonar las calles, ¿no? Pues saber identificar también y señalarlo en asamblea de moderación. Compañero, esto ha sido una tergiversación de manual, ¿no? Y también que el resto de la asamblea vea como que también en ese sentido de decir una práctica coherente y referenciarte también, que la gente pueda contraponer formas de actuar, porque eso muchas veces, si no tienes herramientas suficientes, no te das cuenta. O sea, yo muchas veces con la gente lo hablamos y digo, bueno, es que hay mucha gente que llega a lo que hablamos, milita de forma intuitiva y no que
que no te das cuenta de que es una mala praxis o que es una buena, piensas que eso es así y ya está, ¿no? Como que eso también está bien visibilizarlo, ¿no? También aquí lo de los vetos pasivos, que lo comentaba, los vetos pasivos es un concepto que me inventé yo, pero es que era la forma que me salía como ponerlo. Pues lo de imponer una idea sin que esté hegemonizada y lo de gesticular, desaprobar o minar la moral del adversario. Pues eso, ¿no? Me está argumentando algo y yo estoy haciendo así, entonces tú ya te estás desconcentrando, no intervienes y luego te ridiculizo encima, ¿no? Como ese tipo de actitudes. Entonces ya para cerrando la cuestión, la militancia plataformista exige la existencia de un código ético colectivo al que acogerse, no como un manual infranqueable, sino como una guía de acción política. No sé si has pasado diapositiva. Sí, vale. Ahora está ya. eh, ya está. También incorporamos mecanismos de crítica y autocrítica en nuestros procesos internos para poder realizar las críticas de manera formal, fraternal y explícita, haciéndonos mejoras colectivamente como militantes y compañeras de la organización. En los códigos éticos, de hecho, Liza ahora está planteando un decálogo de 10 puntos donde se expresen pues las cosas más importantes que entendemos del código ético militante, ¿no? Porque el que tenemos ahora es como muy largo, en fin, como que queremos que sea más sintético, ¿no? Ese código es una guía, lo que hablamos, o sea, se pueden cometer muchos errores, pero por lo menos que tengamos son una guía de referencia, un camino al que seguir sobre el que ir avanzando. La dinámica de crítica y autocrítica es una dinámica que está incorporada en Liza en todos sus comicios y reuniones, que al final de la asamblea se espera un momento, se deja un tiempo de reflexión y las personas pueden hacer crítica a compañeras o compañeros y pueden también hacer autocrítica. Por ejemplo, había un proceso de que había se ha tensado un punto, no sé qué, una persona en el proceso de crítica o autocrítica dice, a mí el tono que ha usado o lo que hablamos, ¿no? Compañero, yo creo que aquí me has tergiversado, no me ha gustado tal. La otra persona no puede responder a esa crítica, o sea, puede al siguiente comicio puede venir y comentarlo, pero en esa, porque luego pasa mucho que de primera a la defensiva la gente suele, no como salís con el machete, y también con autocrítica, es decir, si alguien siente que se ha excedido o que se ha sobresaltado, decir, compañero, creo que es verdad, te he hecho así, no sé qué, no me he dado cuenta, te he negado con la cabeza, no quería tampoco hacerte sentir mal, no sé qué. Como que eso es unos mecanismos que se incorporan de forma para intentar hacer más consciente cómo nos reunimos en asamblea, cómo tratamos a las compañeras, etcétera, ¿no? Tenemos un manual de crítica autocrítica también que es muy largo, o sea, es decir, que aquí lo estoy resumiendo, pero es más complejo que todo eso, ¿no? Y aquí voy a entrar en lo último de la ética militante, no es meramente una cuestión moral, no es una cuestión que hacemos porque seamos muy buenas personas, que también muchas veces se lleva a ese plano, o sea, que también, pero que no es eso, sino una cuestión estratégica. Lo hacemos porque pensamos que no se pueden construir espacios de masa agradables y participativos si se hace con malas praxis. Lo mismo que hablamos de la política prefigurativa. No vamos a construir un mundo libertario mediante estructuras de dominación, tampoco vamos a crear espacios participativos y accesibles a la inmensa mayoría, generando espacios de vanguardia, de camarillas disputándose la historia, en fin, que no es estratégico. Y aquí se expresa así, en el subrayado, los espacios se desarrollan cuando sirven como catalizador de experiencia entre gente organizada y gente que no lo está. Cuando son tomados se vuelven inertes en cuanto a la construcción de poder de clase y procesos de autoorganización. Es decir, no es solo una cuestión moral, es una cuestión estratégica. Lo hacemos porque pensamos que solo así se puede construir la revolución, ¿vale? Y ya lo último, aquí como lo que decía, la crítica y autocrítica, en esta dinámica que os he dicho, lo que se evitan son críticas destructivas, personalistas o públicas sin sentido constructivo. O sea, si yo quiero plantear una crítica en el espacio de crítica y autocrítica no es para hacer daño, es para hacer mejorar a la otra persona o porque pienso que puede ser una cosa tener más atención para la próxima, para el resto de la organización, ¿no? Evitar silencios cómplices frente a las prácticas opresivas, es decir, no solo tiene que ser algo que me afecta a mí, también puede haber, como suele haber, relaciones de poder, del palo que haya una persona que es más tímida y que tú estás viendo que se está ejerciendo una especie
dinámica de invisibilización contra un compañero o una compañera, de ridiculización, también lo puedes señalar y no ser un silencio cómplice, decir, bueno, pues se están portando, pues no digo nada, ¿no? Y fomentar espacios regulares de evaluación política, círculos de cuidado para el abordaje de cuidado interno, de conflictos internos, perdón, herramientas de mediación y resolución no violenta. Y si puedes pasar a la diapositiva, muchas gracias.